Miren nada más. Miren nada más en lo que me han convertido. Subí de peso, ando como en los 80 kilos. Uso cubrebocas porque ustedes cabrones nunca entendieron que tenían que quedar en su casa. Aunque voy a hablar un poco de eso al respecto en este video. Pero bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una vez más a una actualización del diario de Orfeo, donde voy a hacer el reveal de cuál es mi look actual. Estoy pensando en dejarme la barba toda la cuarentena, así que tal vez al ritmo que vamos voy a terminar como Matusalem. Me hice un sombrerito Motorhead, me hice de un sombrerito Motorhead. Y bueno, la cosa es que, dadas las circunstancias, parece que grabar en mi auto va a ser la posibilidad de que me interrumpan lo menos posible, porque pues las condiciones implican que todos estemos en casa, lo cual hace que en la casa haga muchísimo ruido, todo el tiempo, y interrupciones constantes. Lo intenté y fue un fracaso completamente. El video ni siquiera se puede reutilizar editado, no se puede usar. Voy a hacer este experimento a ver qué tal sale. Para los que digan que no estoy respetando de no salir de casa, estoy fuera de mi casa, pero fuera de mi casa, literalmente. Estoy en el coche, metido en el coche, con los vidrios relativamente abajo, porque si no me moriría de calor. No tomen este video como un experto hablando del tema, porque por supuesto no lo soy. Simplemente tómenlo como una opinión de alguien que observa demasiado, que alguien que pasa su tiempo leyendo noticias. La verdad es que invierto mucho de mi tiempo en leer y leer sobre las actualizaciones de esta pandemia, porque involucró a mucha gente que yo estimo, que involucró a mucha gente que yo quiero. El trabajo que tengo me hace estar en mucho contacto con gente del sector salud, e incluso algunos conocidos perdieron la vida. Así que me tomo este tema bastante en serio. La cosa es que desde el principio de todo esto yo afirmé algo que desafortunadamente, pero como era de esperarse, se terminó cumpliendo. Lo peor que le podía pasar a México no era la pandemia del coronavirus. Lo peor que le podía pasar a México era tener a Andrés Manuel López Obrador como presidente mientras pasaba la pandemia del coronavirus. ¿Por qué? Desafortunadamente, el hecho de que un asno diga algo que es completamente cierto no le quita su carácter de asno. Y por mucho que yo no haya votado por ninguno de los candidatos presidenciales de la elección pasada en México, tengo 2 videos al respecto para reafirmar que yo no voté por ninguno de ellos. La realidad es que Ricardo Anaya dijo una verdad que hoy día es incuestionable acerca de Andrés Manuel. Ricardo Anaya dijo, qué pinche suerte, cabrón, qué pinche suerte. Va a haber ruido como de eso, me lo van a tener que disculpar. Ricardo Anaya dijo que el problema de Andrés Manuel era que no entendía el mundo, que Andrés Manuel no estaba conectado con el avance tecnológico, ideológico, filosófico, moral del mundo de hoy. Y tenía razón. De nuevo, no le quita lo asno a Ricardo Anaya, pero tenía razón. En eso tenía completamente la razón. Estaba perfectamente consciente de que Andrés Manuel López Obrador no tenía idea de cómo afrontar los problemas del mundo de hoy. Para probar lo que estoy diciendo, basta con recapitular todo lo que ha sido la presidencia de Andrés Manuel hasta el día de hoy, que es, en términos generales, un rotundo fracaso. Si habláramos del gabinete del presidente, tendríamos a expriistas, tendríamos a asesinos, tendríamos a
gente que salvó sus compañías de lo que Andrés Manuel acusaba como el mayor fraude en la historia del México moderno, que fue el Fobaproa. Tenemos a una persona involucrada en el Fobaproa en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar específicamente de la línea del tiempo desde que comenzó la pandemia hasta el día de hoy. ¿Y cuáles han sido las reacciones? ¿Cuáles han sido las respuestas que el Ejecutivo ha puesto al día de hoy para tratar de subsanar y de responder a la pandemia? Desde el día 1 se le dijo a Andrés Manuel, y voy a ir tratando de poner los links a los videos que prueban lo que estoy diciendo, y noticias variadas en la descripción del video. 1. Se le dijo a Andrés Manuel, hay una pandemia en China, que se está presentando en Europa, que está creciendo rapidísimamente. México tiene estrategias, y lo primero que hizo fue decir, es un virus no tan letal, vamos a tomarlo con calma, no vamos a cerrar aeropuertos, no vamos a impedir que la gente del extranjero siga viniendo a México. No vamos a impedirlo. No vamos a dejar que ninguna persona toque suelo mexicano bajo ninguna circunstancia. No le vamos a hacer pruebas, no los vamos a poner en cuarentena, ni siquiera les vamos a preguntar si vienen de algún país donde la pandemia esté golpeando durísimo, ni siquiera eso. Ok, como era inevitable, llegó a México. Y a pesar de que es absurdo lo que está diciendo, lo que empezó a decir la gente, que el virus lo había traído la gente fifí, porque el virus se trasladó a través de de aquellos que habían viajado en avión como turistas a Europa y habían traído el virus a México. Imagínense el nivel de estupidez que hay que tener para decir semejante burrada. Alimentado, por supuesto, con el constante contraste que Andrés Manuel quiere poner entre el pueblo mexicano, dividiéndolo entre fifís y el pueblo, conservadores y liberales. Que habría que decirle al señor que la guerra de reforma acabó hace bastantes años como para seguir hablando de liberales y conservadores. Pero bueno, regresando al tema. Empezaron los primeros casos. Febrero tuvimos al primer muerto. ¿Y qué dijo Andrés Manuel? Aún no hay que hacer nada. Solo hay un muerto. Solo hay decenas de contagiados. No es para tanto. Además, ni siquiera es tan mortal. Aquí cuando apareció la figura de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, que me encantaría saber por qué está siendo el subsecretario el que sale a dar la cara cuando ni siquiera es el titular de la Secretaría de Salud. Debería ser el titular de la Secretaría de Salud. Vino la figura de Hugo López-Gatell a hablarnos de el modelo Centinela, vino a decirnos que guardáramos distancia, que no saludáramos de beso. Al mismo tiempo que hizo estas declaraciones, hacía otro tipo de afirmaciones, como había que esperar a que en una escuela hubiera 10 contagios, o 20 contagios, o 100 contagios, para cerrar la escuela, que era más efectivo porque había salvado a más gente. Que era mejor cerrarlo cuando había 100 contagios, a cerrarlo cuando había 5 contagios, porque 5 contagios. Creo que ni siquiera le entendió la lógica de eso. Bajo su cabeza, la idea era, pues es que si no va a haber mucha gente encerrada que no esté enferma. Lo mejor es que se enferme la gente y haya más encerrados. Háganme el favor. Y finalmente tuvimos un montón de declaraciones desafortunadas, como la de la pandemia nos vino como anillo al dedo,
que lo dijo, para la gente que nos escucha en otros lares del mundo. El presidente de este país dijo que una pandemia le había caído como anillo al dedo. Luego también que íbamos y nos tenía que pasar lo de la pandemia, es decir, él estaba más preocupado por su imagen pública que por los muertos. Y luego vino el romantizar la idea de Hugo López-Gatell, porque el señor era muy guapo, porque hablaba muy bien en frente a cámaras, se hablaba muy bien frente frente a los brillantes periodistas que tenemos en México, en las mañaneras. No en México, en las mañaneras específicamente. Tenemos la crema innata del periodismo nacional, como Lord Molécula. A ese hombre nada más le falta decir... La última pregunta que le falta decir a ese hombre en las mañaneras es: señor presidente, ¿a qué le saben los huevos en la mañana? ¿A qué le saben cuando acaba de despertarse? Estuvo todo el día en su camita, acostado en la noche, se levantó. ¿A qué le saben los huevos a esa hora de la mañana? A las 5:30 de la mañana que se levanta, señor presidente. ¿A qué le saben los huevos? Déjenos saborearlos, por favor. Qué mierda, qué mierda. Qué mierda que nos hagan perder el tiempo con ese show de la mañanera. Pero bueno. Vino la idea de romantizar a Hugo López-Gatell porque se desenvolvió muy bien en público, porque le respondía con contundencia a los grandes periodistas que invitaban a la mañanera, que la gran mayoría son una horda de imbéciles, porque eso también me parece que lo hacen a propósito, porque me voy a poner el cabello aquí, me gusta más como me veo, como Vinnie Paul al parecer. Porque al parecer la idea de la mañanera no es enfrentar al presidente contra el periodismo, es ver qué tanto podemos ayudar a mejorar la imagen del presidente durante todas las mañanas, en toda su exposición pública, durante todos los días de la semana. Porque periodismo ahí no hay. Y el poco que hay, no repite. El poco periodismo que hay en las mañaneras, el periodismo de verdad, termina siendo hecho a un lado a favor de uno, el periodismo lambiscón, el periodismo lamebotas, el periodismo chupahuevos, y dos, por el periodismo incompetente, como la señorita esta que buscaba en internet, buscando en su celular lo que le iba a preguntar a López-Gatell. El exdirector de la Secretaría de Salud, el exsecretario de Salud, perdón, te dijo que usted mentía. Déjeme ver en qué dijo que mentía. Espéreme un momentito, no tardo. Y la gente, miren cómo dejó en ridículo a la periodista. En realidad le están aplaudiendo. El dejar en ridículo a un imbécil. Vaya que tienen estándares muy bajos. Eso me hace entender de repente muchas cosas de su vida en general. Y nunca entenderé cómo es que pueden romantizar la idea de Hugo López-Gatell cuando, si tuviera 2 gramos de dignidad del hombre, si tuviera 2 centímetros de dignidad, no habría permitido que el presidente dijera en una de sus conferencias: según los expertos en México, en nuestro país, lo peor habrá pasado para finales de abril, mediados de abril. Por ahí del 20 y tantos de abril ya habrá acabado todo esto. Voltea con Hugo López-Gatell y el pobre diablo, con los huevos en la garganta, dice: más o menos. No, esperen. Lo hace con un tono aún más falto de testosterona. Hace un tono más o menos así. Más o menos. Y pasa
hablar al micrófono y no dice no, categóricamente no. Y van a decirme, pero ¿qué quieres que haga? Es su patrón. De nuevo, si tuviera dignidad ya habría renunciado, como le renunciaron dos secretarios de salud a Jair Bolsonaro. Porque no podían ser parte de un circo mediático como es la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Y le digo circo mediático porque ¿cómo le puedes llamar a un presidente que en conferencia de prensa le está echando porras? Y no le está echando porras de manera figurada. Literalmente le está echando porras diciendo, no estás solo, no estás solo. A su subsecretario de salud, en una conferencia de prensa. Puta madre, ni el show de Lagrimita y Costel es tan barato. Ni el show de Lagrimita y Costel es tan barato como la presidencia de Andrés Manuel. Estamos en julio y cada semana tenemos un nuevo récord de contagios y un nuevo récord de muertos. No acumulativo, es decir, cada semana en este país hay un nuevo récord de muertes diarias. Diarias, de nuevo, no acumulativas, porque obviamente tendríamos un nuevo récord todos los días si lo hacemos, si sumamos los de ayer con los de antier con los del principio de febrero, obviamente. Pero no, lo que tenemos en México es el último récord de muertes diarias fueron 500 muertes diarias. Y a la otra semana tenemos 520. Cada semana pasa lo mismo. Cada semana, señores. Pero ustedes se inventaron que Andrés Manuel había implementado métodos de la fase 3 de contingencia en la fase 2. No sé de dónde sacaron tremendo pedazo de mierda, pero se lo inventaron. Se inventaron también que la OMS había hablado maravillas del método de Andrés Manuel. No confundieron, vamos a hablarlo como es. Trataron de confundir a los pendejazos que se creen todo lo que leen en internet, diciendo a título de la OMS lo que había dicho el vocero en México de la OMS, que son dos cosas completamente diferentes. Son dos cosas que no conviven al mismo tiempo. Es decir, el vocero de la OMS en un país no es lo mismo que la voz oficial de la OMS, que el representante, el director general de la OMS a nivel mundial. Y de hecho, hace un par de semanas pasó todo lo contrario. La OMS dijo específicamente a las declaraciones de Andrés Manuel que no fuera un imbécil, básicamente. Dijo específicamente que no culminara a salir a la gente como lo hizo cuando se levantó la fase del semáforo rojo. Conminó a la gente a salir a la calle y que hubo como consecuencia nuevo récord de contagios semanales. Nuevo récord otra vez. Es decir, levantaron el enclaustramiento en el peor momento de la pandemia. Lo levantaron ahí. Y dijeron, ya salimos. Por decreto presidencial, al parecer el señor cree que se solucionan los problemas de salud. Y ni siquiera me hagan hablar del INSABI, el fracaso rotundo, asqueroso y vomitivo que fue el INSABI. ¿Qué es el INSABI? Es lastimero. Es lastimero hablar de eso. En algún momento hablaremos de eso, ¿no? Es decir, estamos en manos de incompetentes. Estamos en manos de un presidentucho al que le quedó grandísimo el traje de presidente, que le quedó enorme la silla de presidente.
y que por supuesto, porque no podías esperar talento de ese hombre, designó a un montón o de incompetentes, o de ladrones, o de lamezuelas. Básicamente todo el gabinete de Andrés Manuel López Obrador entra en alguna de estas tres categorías. El que quieras, dime cuál. Dime una persona del gabinete de Andrés Manuel López Obrador y yo te digo en cuál de estas tres categorías entra. Marcelo Ebrard, ladrón y lamezuelas. Ladrón y lamezuelas, las dos cosas. Hugo López-Gatell, lamezuelas. Esteban Moctezuma Barragán, ladrón. ¿A quién? Jiménez Espriu, ladrón e incompetente. ¿Quién más se les ocurre de todo el gabinete de Andrés Manuel? Olga Sánchez Cordero, ladrona e incompetente. Ni siquiera entran en una, ahora que lo estoy pensando. Varios entran en dos o en las tres al mismo tiempo. Manuel Bartlett, el hombre más impresentable de la política mexicana. Zoé Robledo, un licenciado en Ciencias Políticas al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿En qué cabeza? ¿En qué cabeza? ¿En qué cabeza, Andrés Manuel? Pero ¿saben qué es lo peor? ¿Saben qué es lo peor? Que tenemos un pueblo, y lo dijo Héctor Suárez antes de morir, y además quería tomar la oportunidad de hablar de Héctor Suárez porque muchos lo asociaban a Andrés Manuel y decir, no, él siempre luchó a favor de Andrés Manuel porque Andrés Manuel es el luchador del pueblo. No. Héctor Suárez, en una entrevista antes de morir, dijo, yo no he visto a un solo periodista que tome a Andrés Manuel de la cara y le diga, deja de evitar mis preguntas, deja de evadir lo que te estoy preguntando, contesta lo que te estoy preguntando. Y dijo algo muy cierto del pueblo mexicano. El pueblo mexicano es agachón. El pueblo mexicano está de rodillas. ¿Qué más prueba necesitan? Si es que, ante tanta incompetencia del Estado de Andrés Manuel, del Estado que regula, que gobierna, al que está al frente Andrés Manuel, no ha habido más que fracasos tras fracaso tras fracaso y todavía haya gente defendiendo. ¿Cómo lo explican de otro modo? ¿Cómo lo explican de otro modo? La realidad es inevitable. La realidad es una cosa que aunque vayas viendo, clavado tu mirada al suelo mientras vas caminando, la realidad es el poste con el que te vas a estrellar. Esa es la analogía que siempre me gusta usar para hablar de la realidad. No importa qué tanto vayas mirando al cielo creyendo que hay esperanza. No importa qué tanto vayas clavado al suelo creyendo que vas por el camino correcto. Te vas a topar con un poste de frente y te vas a estrellar la cabeza contra el poste. Esa es la realidad de hoy. Esa es la realidad que tenemos al día de hoy. Estamos llenos de incompetentes al poder y llenos de agachones. Y llenos de pobres diablos que no tienen el valor de decir, cabrón, me equivoqué con este idiota. Me equivoqué al votar por él. Los más decentes lo admiten. La gente más decente y más inteligente, yo no le estoy diciendo que no tenga la gente derecho a equivocarse. Por supuesto que tiene derecho a equivocarse. Nadie nace sabiendo exactamente lo que va a pasar. Y aún sabiendo lo que va a pasar, hay gente que puede decir, pues voy a poner mi esperanza en esto. Tienen el derecho de hacerlo. Pero el problema es cuando no rectificas. Y de nuevo, los más brillantes, la gente más inteligente, la gente más decente, dijo, me equivoqué. Me equivoqué
Me equivoqué con Andrés Manuel. Está más preocupado por sus giras, por el Tren Maya, por Dos Bocas, por el aeropuerto de Santa Lucía, que por atender al pueblo, que por atender las necesidades de salud del pueblo, que en este momento México está encaminado a ser el mayor desastre en Latinoamérica sobre el coronavirus. Está encaminado, bien encaminadito a hacerlo. Nada más porque en Brasil hay un demente de las mismas cualidades de Andrés Manuel. Podemos decir, bueno, pero siempre va a estar Brasil arriba de nosotros. Si no, México está encaminadísimo a ser el país donde la catástrofe, donde esta pandemia puede llegar a ser catástrofe. Olvídense de España, olvídense de Italia, olvídense del Reino Unido, olvídense de Bélgica. Si no es porque en Latinoamérica compartimos lugar con Brasil, México sería el peor país donde azotó el coronavirus. Y no me vayan a decir que es por la densidad poblacional. No me vayan a decir que es por eso. Porque por alguna razón, países con mayor densidad poblacional que México no los golpeó del mismo modo que México. Japón, la India, China, que China miente con sus datos, pero aún así no le pegó a lo que le pegó a México. ¿De qué demonios me están hablando? ¿De qué demonios me están hablando? ¿Con qué jeta vienen y se paran y me dicen, pero es que hizo cosas buenas Andrés Manuel por el país? Hay dos cosas relativamente buenas, así, entrecomilladas. La guerra contra el huachicol, que perdió además, pero hay que combatirlo. Y el cierre de guarderías. Eso relativamente, porque había mucha corrupción en las guarderías, pero no es la corrupción más importante que hay que combatir en el país. No era la prioridad, pero pues había que combatirla de algún modo. La corrupción más importante es la que hay en el Ejecutivo, Andrés Manuel. Es la que hay en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Esa es la corrupción que hay que combatir. Y tú estás preocupado por las guarderías. Créeme que por mucho mal manejo de dinero que hubiera existido en las guarderías, no se compara. Y esto me va a encantar decirlo porque ya lo tenía guardado también desde hace rato. No se compara con darle a una cementera en México contratos para Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, que está siendo hoy mismo investigado por la DEA. Cementos Cruz Azul. No se compara. No se compara cualquier cosa que hayan hecho. No se compara con la investigación que hay hoy sobre el dueño, bueno, no el dueño, el accionista mayor de la Sociedad Cooperativa Cruz Azul. Le diste los contratos apenas el año pasado, ¿no? Investigado por la DEA. Lavado de dinero del narcotráfico, porque la DEA investiga crímenes asociados con el narcotráfico. Cruz Azul está siendo investigado por la DEA porque se sospecha, hay una gran sospecha de que es dinero de los grandes cárteles de México. ¿Y cómo no sospechar? ¿Cómo no sospechar si vas y saludas de la mano a la madre del que fue el narcotraficante y el criminal más buscado en México durante años? Vas y la saludas de mano porque también es ciudadana. ¿Sí? Pero resulta que no saludaste de mano, ni siquiera atendiste a las madres de los niños que perdieron el tratamiento contra el cáncer que les daba el Seguro Popular. Y que el INSABI no tiene ni la menor idea, ni la menor intención, además, de darles el tratamiento.
Si tuvieras dignidad, Andrés Manuel, renunciarías, pero no la tienes. Y si los izquierdistas fanáticos tuvieran dignidad, estarían pidiendo la renuncia de Andrés Manuel, pero no lo van a hacer, porque de nuevo no tienen dignidad, no tienen materia gris para decir, me equivoqué. Han dedicado su vida a causas perdidas. ¿Ustedes creen que después de 40 años van a admitir, me equivoqué en lo que pensaba? La izquierda en este país es un chiste mal contado. ¿Hay agentes de izquierda en este país? Por supuesto que los hay. ¿Hay agentes dignos de izquierda en este país? Por supuesto que los hay. Ninguno está en la presidencia. Ninguno está en ningún partido político. Ninguno está afiliado a ningún partido político. Por el amor de Dios, ¿qué persona genuinamente de izquierda, con moral, con ética, con valores, se va a inscribir a un partido político en México? Es un maldito oxímoron. Pero bueno, a lo que iba es esto. El sexenio de Andrés Manuel va a acabar. No se apure, no va a haber ningún golpe de Estado, no va a haber ningún intento de derrocamiento. Y aunque votaran por sacarlo a mitad de su sexenio, aunque perdiera esa elección, él no se va a ir. La va a ganar. Y la va a ganar porque quiere controlar el INE. Y la va a ganar porque a la gente no le interesa, no cree en esas elecciones. Y no va a votar la cantidad de gente que necesita votar para sacarlo. Porque además, truculentamente dice esa ley que necesita votar un porcentaje representativo de la elección que lo puso en el poder. La elección que lo puso en el poder es la elección con más votantes en la historia de este país. Y preparándose para eso, le dio becas a los preparatorianos secundarios para que en 3 años, cuando ellos fueran mayores de edad, pudieran votar en esa elección y no lo sacaran. Brillante el hombre, ¿no? Brillante, regalando el dinero que podría usarse en este mismo momento para comprar pruebas, para comprar material médico, para comprar insumo hospitalario, regalándolo a cualquier persona que cumpla con los requisitos políticos que el señor necesita. Brillante Andrés Manuel. Zoé Robledo diciendo que el Instituto Mexicano del Seguro Social estaba preparado para recibir a la pandemia. Tal vez al señor le hace falta darse una vuelta por cada hospital de la Ciudad de México, ni siquiera lo va a decir del país, de la Ciudad de México, y ver como siempre está saturado, como siempre falta insumo médico, como siempre falta medicamento. Y a pesar de que, como en todos lados, siempre hay gente nefasta trabajando en instituciones públicas y privadas, la realidad es que el personal médico del IMSS hace lo que puede con lo que tiene. Lo que puede. Lo peor que le pudo haber pasado a este país es tener a Andrés Manuel como presidente en una crisis mundial. Lo único bueno que va a pasar de este sexenio, que de hecho ya está pasando, y si no revisen el AMLO Tracking Poll, que es la encuesta de popularidad diaria sobre la presidencia, sobre el presidente. Ya vamos a la mitad de cuando comenzó, y lleva 2 años de presidente. Ya va a la mitad. De tener una aprobación y una popularidad del 70 y tantos por ciento, casi el 80%, está bajo del 40%. Y se los firmo ahorita mismo y queda en video para que no digan que no es cierto, no dijiste. Les firmo que su popularidad acaba abajo del 20%. Su aceptación acaba abajo del 20%. Y se va a echar un round
con cuál de los últimos dos presidentes que tuvo México fue el más nefasto. ¿Enrique Peña o Andrés Manuel? Y para todos aquellos que quieran venir a decirme, porque ya me lo dijeron alguna vez, tú nunca fuiste tan crítico con Enrique Peña como con Andrés Manuel. Les invito a darse una vuelta por lo que era mi blog. Antes de que Enrique Peña fuera presidente, yo ya lo había criticado. No una, no dos, 3 veces. Y fuerte, mucho más fuerte de lo que hice jamás con Andrés Manuel. Los espero. Honestamente, los espero. Quiero ver qué tienen que decir. Quiero ver qué tiene que decir toda esa fanaticada absurda, obtusa, que dice que Andrés Manuel hay que darle tiempo. Que todavía hay que darle tiempo. Porque 90 años no se resuelven en 2 años. Quiero que me expliquen entonces, si tú no crees que puedes resolver los problemas de un país en 6 años, ¿para qué diablos te lanzas de presidente? ¿Para qué? Si no crees que puedes hacer al menos algo mejor. Que se sepa que yo nunca en la historia de este canal he borrado un solo comentario de ninguno que me hayan hecho. Uno solo no lo he borrado. Para que no digan después que no debato, que nada más aquí escucho lo que quiero y que nada más le doy viada, le doy vista a los comentarios que me apoyan. La puerta está abierta, señores. Aquí está. Quiero que vengan. Quiero que vengan. Y quiero que me expliquen por qué al día de hoy no pueden decir, coño, me equivoqué. Coño, me equivoqué. Carajo, me equivoqué. Y ahora voy a hacer algo verdaderamente importante por este país, por esta ciudad, por esta colonia en la que vivo. Se la pasaron burlándose de todas las personas que decían que el cambio estaba en uno mismo. Todos los fanáticos de izquierda en este país se la pasaron burlándose con esa idea. Y ahora que la pandemia está prácticamente incontrolable, dicen, la gente debe guiarse por uno mismo. Deben controlarse ellos mismos. El Estado no es responsable. La única responsabilidad que tiene el Estado es cuidar a sus ciudadanos. La única. Y la única que no puede hacer bien este pinche estado de pacotilla es la única labor que tiene el Estado. Cuidar a sus ciudadanos. La única. Y no puede hacerlo bien. ¿Cuántas fiestas saben que ha parado el Estado? ¿Cuántas personas saben multadas por haber violado normas de prevención de contagios? ¿Cuántas? Contagiados yo conozco decenas ya. Pero nadie que haya pagado por cometer un error. Nadie. Nadie. Este país tiene el gran problema de que pagan, siempre paga el que hace la cosa más irrelevante del planeta. No el que tiene que hacerlo. Ahí está Japidú, libre como mariposa. El Bester. En cualquier planeta, en cualquier país decente, Manuel Bartlett estaría encarcelado desde hace décadas y hoy forma parte del gabinete presidencial. Qué decepción. Qué decepción son. Por obvias razones no puedo beber. La dinámica del canal va a cambiar bastante. Va a haber poca edición, tal vez nada de edición. Pero espero que les guste un poco el formato.
al menos un poco, porque es lo que puedo hacer por ahora. Ya regresaremos al formato viejo el próximo año, tal vez. Me gustó mi look como de Vinnie Paul. Me siento raro, pero pues hay que hacer algo con la pandemia. Hay que hacer algo durante la pandemia. No, de Lemmy no. Definitivamente este no es look de Lemmy. En fin. Un gusto saludarlos de nuevo. Aún, dadas las circunstancias, un saludo enorme a Cruz Barrita, que se la pasa diciéndome cada que hago una publicación que haga nuevo video. Ahí está el video, amigo. Ahí está, querido Cruz Barrita. Un enorme abrazo, un enorme saludo. ¿Quién más me falta? Mari Alcudia, que le encanta este look de leñador, donde no me rasuro en meses. Saludos. Saludos a Yanira, que sé que ve mis videos. Saludos a Fanny Castañeda, que también sé que ve mis videos. Jason, saludos hasta Jason Audrey, creo que ahora te pones en Facebook. Saludos hasta allá, Alejandra de la Vega. Espero que la estén pasando de lo mejor posible. A todos pues, pero en particular a ellos. Manténganse en casa. Mantengan una higiene muy por encima de lo que la tenían antes. No digo que hayan sido unos cerdos, pero procuren cuidarse mucho. Un saludo, nos vemos, hasta la próxima.